Ahora sí. Señores, bienvenidos al curso de Laboratorio de Estructura de Datos. La primera estructura de datos que ustedes ya conocen es el arreglo. Entonces el ejercicio 25 es muy básico, no lo voy a trabajar. De una vez saltemos al ejercicio 26. Entonces el ejercicio 26, busquémoslo por acá, Este PDF también se los coloco ahí en el encabezado del video, para que lo puedan descargar. Igual pues lo tienen ya pues las personas que tienen ya la invitación al Dropbox, cuando el Dropbox le dé la gana de funcionar, lo vamos a tener. Bueno, ordenación especial de un vector. Construir un programa que hay un vector de n posiciones. Yo voy a, por esta clase, voy a modificarles el enunciado para que nos quede más bacano. Más sencillo y más bacano. Es que lo hice así para que me diera siempre exacto. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un programa que cree un vector de n posiciones, con números aleatorios. Del 0 al 100, por decirlo así. Haga un programa que cree un... Entonces ya saltémonos toda esta parte. Y lo cambiamos por... Epa, no me quiere marcar, ya ahora sí. Haga un programa, todo esto. Epa, ¿qué le pasó al PDF? Bueno, se me olvidó manejar el AcroR. Bueno, no marco. Entonces, hasta aquí saltamos. Cambien desde este punto hasta este punto simplemente por números aleatorios del 0 al 100. Es re breve pues hacer los números aleatorios. Ahora, si la celda es impar, bueno, no. Luego los elementos del vector, o sea, el contenido de cada celdita del vector, que es un número aleatorio, no sabemos. Si lo ejecutamos una vez me va a dar un valor, si lo ejecuto otra vez va a dar otro valor. Luego vamos a ordenar, ojo, los elementos pares del arreglo. Los vamos a ordenar ascendentemente. Los elementos que contengan un valor par los vamos a ordenar descendentemente en las primeras posiciones del vector. Y los elementos impares los vamos a ordenar ascendentemente en las últimas posiciones del vector. Es un ejercicio, es más o menos heavy, no es que sea botado, pero entonces vamos a entenderlo primero. O sea, primer paso para solucionar cualquier problema en informática. Ahí lo que tenemos es una mini especificación, un problema. Esto no es una aplicación. Aquí no me estoy enfrentando yo, que un usuario me dice, necesito hacer un software para un parqueadero, que me controle los buses, las tarifas, y aquí no. Eso ya sería licitación de requerimientos. Aquí lo que tenemos simplemente, vamos a poner esto bien grandecito, para que se nos vea bien chévere. Aquí lo que tenemos es un arreglo. Ya sabemos que un arreglo, por definición, un arreglo son unas posiciones contiguas de memoria. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí... Vamos a tener, supongamos que vamos a definir un arreglo. Ahora, si el algoritmo me dice que el usuario quiere un arreglo de n posiciones, significa que mi programa no es fijo. El n es un valor que el usuario va a ingresar, una variable. Entonces supongamos que la variable n vale 10. Entonces si la variable n vale 10, esto lo vamos a llamar, supongamos que arreglo. El arreglo, ¿cuántas posiciones tiene? 10 posiciones. Pero empezamos... desde la posición 0, eso es muy importante. En algunos lenguajes de programación los arreglos empiezan en algunos lenguajes de programación los arreglos empiezan en 1. Pues pucha, me quedó faltando uno, casi, me pelé por 1, listo. Entonces aquí tenemos la posición 9. Entonces si el usuario dice que va a tener, vamos a llamar a la cantidad de elementos del arreglo, lo vamos a llamar n, listo. Entonces, si hay una variable llamada la variable n, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... no veo. Aquí... ya está. Si vamos a tener una variable n, entonces vamos a definir arreglos. Ahora, si el usuario me dice, este se va a ingresar con números aleatorios. Entonces, aquí en Excel también tengo una función aleatoria. ¿Y sabe por qué es muy importante hacerlo? Ustedes saben que el cerebro humano no es capaz de hacer números aleatorios. Uno dice, ¿cómo así? ¿Qué bobada? Números aleatorios, ahí al arepaso, lo que salga. No. El cerebro humano, no conscientemente empezamos a repetir las mismas secuencias de números. Una de las cosas que yo aprendí a tiempo es que uno no es capaz de generar números aleatorios. Es más, cuando no habían computadores, ¿cómo generamos los aleatorios? Habían unas tablitas, unas hojitas, con números y uno los tenía que copiar. Porque siempre los docentes le decían a uno, pilas, que uno... No se engañen que uno repite los números aleatorios. Entonces vamos a generar números aleatorios, por ejemplo, entre 0 y, a ver, aquí el separador es punto y coma, entre 0 y 100.
Entonces aquí 26, voy a colocar aquí, entonces vea, para hacerlo bien cachetudo, lo voy a hacer así con aleatorios desde el Excel, ¿sí o qué? Ahí está, bacano, ¿sí o qué? Esto es lo primero que vamos a hacer nosotros. Entonces, otro problema de la programación es que ustedes no saben partir los problemas. Aprendan, divide y vencerás. Los problemas los tenemos que agarrar con pinzas. Primer paso de mi programa. Voy a hacer un programa, voy a cambiarle el enunciado y luego lo vamos organizando todo. Vamos a hacer un programa que nos haga esto. ¿Cuál es el dato de entrada para este programa? N. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a hacer un programa que nosotros le digamos un valor de n y él nos llene un arreglo con números. Hasta ahí, dejémoslo ahí, sin ordenar, sin nada. Eso sí, obviamente, para poder comprobar que si lo hemos hecho bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, lo tenemos que mostrar. Entonces vamos a empezar haciendo eso, listo. Entonces vamos a irnos aquí al NetBeans y en el NetBeans todo lo manejamos como proyectos. Con esta carpetica o por File New Project, vamos a decirle que es un proyecto Java, web no, todavía no, aguántense. Es un proyecto Java, Java Application, aquí yo le digo Next y le coloco un nombre. Entonces aquí le voy a poner el nombre que yo quiera. Le digo ordenación. Le voy a llamar ordenación especial de vector. Ahora, no les dé miedo los nombres largos. A mí, yo prefiero los nombres largos. Ahora, en la parte matemática, las variables sí las vamos a llamar la variable n, a, b, porque no tiene, pero cuando estemos haciendo un programa, la variable nombre no la llamen non, la variable apellido no la llamen ape, llamen nombre, apellido, empleado asalariado. La recomendación es que siempre los nombres de las variables sean los nombres largos y siguiendo el estándar. Bueno, voy a aumentarle aquí la resolución porque aquí lamentablemente el compañero tiene problemas de audio y yo de vista. Entonces ahí nos juntamos, ahí se junta el hambre con la necesidad. Listo, yo soy ciego pues, entonces me doy la mano contigo. Listo, veo poquito. Entonces voy a borrar esto. Que voy a borrar estos comentarios, luego haré otros comentarios. Entonces vea, esto es lo que yo les decía. Si ustedes se dan cuenta, ya les compartí el Faronis, ¿tienen en la ventana? No lo he hecho. Vamos a darle aquí mostrar en ventana, porque de pronto a algunos les queda más cómodo ver aquí el codiguito. Si yo les pido el favor que lo vayan haciendo al ladito, y si les estorba la ventana, pues la corren por un ladito. Ustedes ahí se organizan ahí se rascan las pulgas como puedan para que les funcione, listo. Entonces, pues, si os dais cuenta de esto ya es programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole public class. Hay una clase que se llama ordenación especial de vector, así se llama mi clase. Los nombres de las clases deben empezar en mayúscula. Entonces vamos introduciendo ahí de a poquitos. Tenemos un método en esa clase, se llama el método main. Métodos es lo que en programación estructural decimos subprogramas. Hay un subprograma main, que si main traduce, ¿qué significa main? Éxito, muy bien, está en el cursito de Open English. Entonces main significa principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa que nos pida un número, una variable n. Ojo, entonces aquí viene otro chambonazo de la programación orientada a objetos que le tenemos que meter al Java. Es que para yo poder pedir objetos por pantalla necesito declarar un objeto que me pueda permitir capturar esos valores. Hay varias formas de hacerlo, a mí me gusta hacerlo. Hay una clase que se llama la clase Scanner. Para que no tengan líos, por ejemplo, yo escribo las 3 primeras letras y digo control barra espaciadora, y entonces él ya me dice, vas a utilizar la librería, la clase Scanner de la Java Util, o vas a utilizar la clase Scanner del Consum Java, no sé qué jodas. Digo, no, de la Scanner de la Java Util. Entonces yo dale enter, pasan dos cosas. Primero, se me autocompleta la palabra Scanner. Segundo, me importa la librería. Ahora, si ustedes de pronto no lo autocompletan o borran esta línea, una de las maravillas del NetBeans es que miren que aquí aparece un bombillito con una cosita roja. Entonces, ¿qué significa eso? Que add import for Java Util Scanner. Entonces también lo importo desde ahí. Entonces son ayuditas que nos da, o sea, ustedes después de esta clase van a terminar o van a odiar el GCreator tanto como lo odio yo. Entonces de la clase Scanner vamos a definir un objeto. Entonces vea que es imposible no hablar de objetos en Java. El objeto yo lo voy a llamar como cualquier nombre. Esto se podría llamar Pepe, María, Wilson, Yandel, como quieran llamarlo. Entonces voy a llamarlo SC
porque es la abreviatura de escáner, y aquí le decimos que es igual a new. Esa palabra new es muy poderosa en programación de objetos, pero por el momento hay que decirles, crean, tengan fe, se tiene que hacer así. Entonces vamos a decir new scanner, y aquí le tenemos que decir otra cosa bien rara, que entre paréntesis le decimos system con la I mayúscula, system.in, no out. Entonces creamos ese objeto que me va a permitir capturar valores por pantalla. Ahora sí, vamos a decirle al usuario un mensajito para que nos quede pues bien bacana la cosa. No le vamos a pedir el mensaje porque el usuario ejecuta una pantalla negra ahí con el cursor titilando, y si el usuario es pastuso dice, ay, este programa se me bloqueó. Entonces, para que no pase eso, vamos a ponerle un mensaje. Entonces simplemente yo escribo sys de system, y aquí aparece system.out y system.err. Yo tengo dos consolas, la consola de errores y la consola de salida. Trabajemos sobre la consola de salida, luego podemos tirar un mensaje de errores a la consola de errores. Eso es un manejo más técnico que es bacano del Java. Digámosle system.out y cambiémosle este println por print. Ahorita le digo cuál es la diferencia entre el println y el print, que ya usted ya la conoce, ustedes son unos berracos. Vamos a decirle aquí, ingrese, voy a decirle aquí la pregunta que me hace mi esposa todas las noches. ¿Cuántas posiciones desea? Ojalá, listo. Ojalá ojalá me preguntaran todos los días, listo. ¿Cuántas posiciones desea? Ojalá necesito una de esas, listo, ahí está. Entonces ahorita vamos a capturar la variable. ¿Cuántas posiciones del arreglo? Pues muchachos, no sean mal pensados. Entonces vamos a declarar aquí la variable n, y de una vez, o sea, esto es muy bueno hacerlo. De una vez declaro y de una vez capturo. Acostúmbrese en hacer ese tipo de cosas. Eso es eficiencia en el programa. Entonces, ¿cómo la capturamos? Le decimos sc punto, le voy a decir aquí, entonces si yo le digo sc punto, me muestra, ojo, sigo con la programación orientada a objetos, me muestra los métodos del objeto sc. ¿Qué métodos tenemos? Entonces, si yo voy a capturar un byte, le digo byte. Si voy a capturar un entero, le digo in, un chor, le digo chor, etcétera. Entonces, él aquí es muy vivo. Como la variable es entera n, vean qué maravilla, NetBeans, hombre lindo, papito, te amo. Se dan cuenta que tiene una rayita ahí. Él dice, lo más seguro es que a usted le sirvan estos métodos que están de la rayita para allá. El editor te ayuda mucho. Yo soy de los que defiendo que uno debe trabajar con las últimas herramientas de desarrollo. Es que si ahí me van a mandar pa'l monte, pues a mechumbimba con la guerrilla, no me van a mandar con una escopetica. Me van a mandar con el mejor galil que haya, ¿sí o qué? Con lo más fierrudo que tenga el ejército. Lo mismo pasa acá, si usted lo va a tirar a programar, de una vez hay que darle todos los fierros. Entonces es lo mismo. Entonces comparen el NetBeans. El NetBeans es un Ferrari, el GCreator es un Renault 4. Así de sencillo. Entonces vamos a ir en next int. Listo, bueno, y perdona ahí para los que tengan Renault 4, es un buen carro. Listo, ahí está. Entonces vea, una de las cosas que debemos de hacer y acostúmbrense vea, una de las cosas que yo les digo siempre a la gente es, prueben mucho y hagan poquito. Uno dice, ¿será que hasta aquí voy bien? Eso da clave, o sea, no hagan grandes segmentos de código, 500 líneas, 3 de la mañana, y plum, para darle el primer runazo. No, error. Yo llego, hago 3 líneas y pum, y ejecuto, iré bien. Es mejor ser miedosito. Listo, entonces vamos a darle play a ver. Si no me he equivocado, vea lo que pasa con el programa. Entonces vamos a correr aquí. La primera vez voy a agrandar esto un tantito. Esto se puede agrandar también. ¿Cómo es la cosa? Aquí, vea cómo queda chévere. Hasta ahí el programa ha hecho lo que yo quiero. ¿Cuántas posiciones desea? Entonces si le decimos 10, ya. Ese 10 se me perdió porque ejecutó el programa, no hice nada con nada variable, pues ese programa pues no tiene sentido. Ahora sí, sigamos. Ahora, vamos a declarar un arreglo en Java de 10 posiciones. ¿Cómo se hace? Yo lo puedo instanciar, o sea, si yo fuera a declarar el arreglo, yo le digo in_ar y abro y cierro corchete. Hasta acá, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, vea sistema operativo, deme una variable que vas a llamar ar. Esa variable ar va a ser un arreglo de n posición, va a ser un arreglo unidimensional. ¿Qué es un arreglo unidimensional? Un arreglo, una dimensión, que en otra terminología le dicen un vector. Arreglo de una dimensión es vector, arreglo de 2 dimensiones es matriz, de 3 dimensiones es cubo, y uno puede tener arreglos de n dimensiones, aunque nosotros los humanos, gráficamente no nos podemos imaginar un arreglo de más de 3 dimensiones. Nosotros somos personas, o sea, nosotros somos seres que vemos en 3 dimensiones.
Yo le digo, hágame un dibujo en 4 dimensiones. Ni Dalí es capaz de hacerlo. No es posible, la mente humana no puede hacer un dibujo en 4 dimensiones. Pero en el software, nosotros sí podemos hacer arreglos de 4, 5, 6, n dimensiones, hasta de la dimensión desconocida. Entonces yo le puedo decir, entonces va pues, hasta aquí que hicimos, vea, esto se llama, esto es la declaración del arreglo. Aquí estoy declarando. Esto se llama declaración del arreglo. Ahora, cuando yo le digo arreglo es igual a new, y le digo entero de n posiciones, ahí estamos, aquí esto se llama, aquí estamos instanciando el arreglo. ¿Era claro eso para ustedes o no era muy claro? Eso se llama instanciar el arreglo. ¿Listo? Hasta ahí lo estamos instanciando. Claro que estas dos operaciones las podemos hacer en un solo viajado. Yo le puedo decir in-ar, lo puedo hacer así, in-ar, y de una vez le puedo decir que esto es igual a new, arreglo, a new int, sí señor, correcto, y aquí le decimos n posiciones. Aquí ¿qué estamos haciendo? Aquí aquí creo que me comí algo, esto me lo había comido, y aquí no, aquí me estoy comiendo es un punto y coma, listo. Entonces si nosotros hacemos esto, aquí ¿qué le estamos diciendo? Que estamos creando, aquí lo estamos declarando, esta es la declaración y la instanciación. ¿Me hago entender? Instanciación. Aquí estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, declarando y instanciando, pero lo hemos llenado. No hemos llenado el arreglo. Entonces ahora vamos a llenar el arreglo. Entonces listo, yo le digo llenar arreglo. Ahí está. ¿Qué arreglo va a llamar? El arreglo AR. Y después de que llene el arreglo, ¿qué le digo? Mostrar. Y así, y acostumbrémonos a trabajar así. ¿Cuál arreglo voy a mostrar? El arreglo AR. ¿Por qué lo hago así? Para de una vez introducir aquí dos temas. Vamos a pasarle, vamos a crear dos métodos. Exacto. Vamos a crear dos métodos. Un método llamado llenar arreglo que me va a llenar el arreglo de números aleatorios. Entonces aquí me falta un parámetro. Me falta parar el parámetro y también pasémosle como parámetro el nombre n. Listo. Estamos diciéndole llenar arreglo y mostrar arreglo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos dos métodos. El método, pregunta, el método llenar arreglo, ¿qué tipo de datos va a devolver? Ninguno. Él no me está devolviendo nada, o sea, no se dejen confundir con la pregunta, el método llenar arreglo va a llenar un arreglo de enteros. Pues yo no les pregunté eso, yo le dije, ¿qué tipo de datos va a devolver? Va a llenar un arreglo, no hace nada. Entonces decimos void. Void significa que es vacío. Entonces, ¿qué le vamos a pasar aquí? Aquí le decimos inar, amigo, bájame los coditos porfa que no me dejas ver eso, gracias. Y aquí le decimos entero n. Pregunta, aquí las variables se tienen que llamar ar y n. Yo aquí lo puedo llamar como yo quiera, aquí lo puedo llamar Winson y Yandel, Sandy y Papo, como yo quiera, él me va a funcionar de cualquier manera, listo. Lo importante es la correspondencia. Para pasar un arreglo como parámetro a un método, se pasa así, porque él no sabe qué arreglo va a llegar. Entonces se le abre y se le cierra corchete, estamos diciendo que estamos pasando un arreglo de tamaño n. Listo, entonces yo pongo aquí pausa para una cosita. Entonces, vamos a llenar el arreglo. Para llenar este arreglo, vamos a necesitar otro objeto. Para generar los números aleatorios necesitamos involucrar un objeto de la clase random. Entonces si yo escribo ran, control barra espaciador, aquí me aparece todo lo que es random. Entonces voy a escoger la clase random, vea que aquí me importó la librería de la random útil. Vamos a crear un objeto llamado rd y le digo que es igual a new, random. ¿Que con eso qué hacemos? Estamos creando un objeto de la clase random que me va a servir para generar números aleatorios. Ahora, ¿qué necesitamos hacer aquí? Inicialmente el arreglo pues está vacío. Inicialmente el arreglo no tiene estos números. Vamos a utilizar un subíndice, puede ser el subíndice i, la i va a empezar desde 0 hasta ¿cuánto? ¿I menor a quién? De 0 a 9, entonces será la i desde 0 menor a n, o menor o igual a 9, porque me va a complicar con el menor o igual. De una vez pongámosle i menor a n. ¿Qué vamos a hacer? En la posición del arreglo vamos a almacenar ese número aleatorio, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí, ¿qué le decimos? Simplemente le decimos for
En Java podemos declarar de una vez esto. Le decimos for in i igual 0, decimos que la i es menor a n, que n es el parámetro que pasaron, con incrementos de 1. Ahí está. ¿Qué vamos a decirle? Le decimos arreglo. En la posición i, hágalo igual al número, a mi objeto generador de números aleatorios. ¿Cómo se llama mi objeto generador de números aleatorios? RD. Entonces le digo RD punto, y si aquí RD, entonces tengo dos métodos importantes. Si le digo nextInt, él me da cualquier entero. Los enteros están en el rango de qué a qué. ¿De qué número a qué número van los enteros? De menos 2.000 millones y unas moneditas a más 2.000 millones y unas moneditas según el tipo de datos, porque son 32, el entero se gasta 2 bytes. 2 bytes son 16 bits. Yo si combino 16 a la 2 y le dejo una posición para colocar el dígito de pues para colocar el signo, eso me da números que más o menos fluctúan entre menos 2.000 millones y más 2.000 millones. Yo no quiero números aleatorios así. Si le digo, y este otro método, nextInt, aquí le digo el valor que yo quiero los aleatorios. Entonces si le digo 100, me genera un aleatorio entre 0 y 100, a que aprendan a manejar los aleatorios en Java. ¿Listo? Vea, random es, cuando le decimos aquí random, estamos generando un objeto llamado RD, que es de la clase random, que es necesario para generar los números aleatorios. Pero esa instrucción no genera ningún número aleatorio, solamente digamos crea el objeto generador de números aleatorios. Cuando yo le digo que arreglo en la posición i, o sea que la primera vez va a ser la 0, la segunda vez la 1, la 3, la 4, la 5, la entonces le estamos diciendo rd.nextInt. ¿Qué le estamos? Ahí sí es cuando estamos generando un número aleatorio. ¿Qué me devuelve el método nextInt? Un número aleatorio entre 0 y 100. Ese método está, por eso estaba metido dentro de un ciclo. Según eso, este es el método para llenar el arreglo. Sí. ¿Por qué? Porque se me olvidó. Aquí le voy a poner public, y es muy importante, y no solo el public, sino el static. Va que ya deja de sacar error. Ahora ustedes dicen, coño, ¿por qué static? Resulta que es static, para poder explicar la palabra static, sí me toca meterme de fondo en la orientación objetos. Entonces por el momento tengan fe, hijos míos, tiene que ir static, si no esa joda no funciona. Listo. Luego vamos a entender cuál es la diferencia entre una cosa estática y una cosa no estática. Y static no es que se quede quieto. Static es simplemente, vea, les voy a dar la definición técnica. Static es que yo no necesito declarar un objeto de la clase para poder utilizar el método. ¿Sí o que no entiende un forro de eso? Todavía no lo deben de entender, frescos que más luego lo van a entender a la perfección. Todo a su debido tiempo. Yo corro, pero tampoco tanto. Sí, señor, dime. Claro, claro, vea, lo que pasa es que en un método, por ejemplo, cuando yo le digo aquí llenar arreglo, es un subprograma. Lo que pasa es que en programación orientada a objeto, en programación estructurada se le dice subprograma, pero en programación orientada a objetos le dice métodos. Pues simplemente es una analogía, listo, para que vayamos uniendo puntos, como diría Steve Jobs. Listo. Pero ahí va, listo. Hasta el momento es claro lo que hemos hecho. Analicen, señores, los invito. No se dejen intimidar por esta cara hermosa y este cuerpo estructural. Pregunten, no tengan confianza, no hay problema. Sí, dígame. Los dos métodos, ¿por qué o sea, tienen la misma variable? No, claro, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo, lléneme el arreglo AR. Y después le diciendo, muéstreme el arreglo AR. Por lógica, ¿sí o qué? Yo diciendo, llename este arreglo. ¿Por qué? Porque lo primero lo vamos a llenar y luego lo vamos a ordenar. ¿Ven? Y luego, para llamarlos a los dos. Exacto, aquí ¿qué estamos haciendo? Vea, simplemente voy a copiar aquí esto para que me deje sacar error. Aquí, listo, ahí vamos. ¿Qué estás haciendo? Tú aquí pediste n. ¿Cuántas posiciones? Declaraste el arreglo, pero hasta aquí el arreglo está vacío, no tiene valores. Amablemente Java nos llenó ese arreglo de ceros. No me puedo confiar, no todos los programas van a dejar el arreglo lleno de ceros. Algunos programas van a dejar el arreglo lleno de basura. Java es muy cariñoso y te lo deja lleno de ceros. Es alcahueta, listo. Pero no me interesa que el arreglo esté lleno de ceros.
Primero, ¿qué le estamos diciendo? Llenar arreglo local, lléneme este arreglo, que tiene este tamaño. Es lo que le estamos diciendo ahí. Después le estamos diciendo, mostrame este arreglo que tiene este n como tamaño. Eso es todo lo que estamos diciendo. Listo. Ahora, aquí en el método mostrar arreglo ya no necesito los números aleatorios. ¿Sí o qué? Ya para mostrar el arreglo, simplemente yo le digo otra vez el for sí lo va a necesitar. Entonces simplemente vamos a hacerle esto. System.out.print ln y vamos a cambiar este print ln por printf. Y vamos a aprender de una vez a manejar el printf, que es impresión con formateo de números. Me explico. Eso se llama printf y me formatea los números. Me va a servir para colocarlos con separadores de miles, para que todos los números estén alineados a la derecha, todo. ¿Sabes? Porque vamos a aprender a programar bien pulidito. Los programas, ¿cómo? Sí, un programa tiene que ser eficiente, tiene que ser documentado, tiene que funcionar, tiene que ser bonito. Por eso programar es un arte. O sea, pues que para programar chambonamente, y fue madre, o en cualquier lado, pues vayan a estudiar, pues espero no ofender a nadie, estudiar en un garaje de centro un curso de programación, pero aquí vamos a aprender a programar técnicamente. Entonces vea cómo va a hacer este printf. Vamos a decirle arreglo, vamos a decirle aquí arreglo, en la posición, el corchete, así, arreglo, voy a abrir corchete, le voy a decir aquí porcentaje de. Van a entender qué significa. Vamos a aprender a manejar esto. Vamos a hacerlo por paso y verá que es muy fácil. Arreglo en la posición porcentaje de es igual y voy a colocar aquí porcentaje de. ¿Qué significa ese porcentaje de? Que aquí va una variable entera y que aquí va otra variable entera. ¿Me hago entender? ¿Cuáles son esas dos variables enteras? Primera variable entera, la variable i, y la otra variable entera es arreglo en la posición i. Y ahora sí podemos probar. ¿Me hago entender? Bueno, vamos a probarlo porque de pronto no es muy claro lo que hemos hecho hasta el momento. De pronto se tiende a enredar ese printf. Vamos a darle play al proyecto de nuevo. ¿Cuántas posiciones desea? Vamos a decirle que yo deseo 5 posiciones para probar. Arreglo en la posición 0, 80. Arreglo en la posición 1, 69. Arreglo en la posición 2. Vea. Desea el 69. Esa siempre sale. Listo. Entonces vea lo que pasó. Pero ¿qué me quedó? Me quedó muy feo porque quedó todo en el mismo renglón. ¿Cómo arreglemos? Arreglemos el formato. Entonces el formato, aquí al final, vamos a decirle que me salte línea. Y probemos de nuevo. ¿Cuántas posiciones desea? 5 posiciones. Ahí está. Ahí están las posiciones. La arregla, me hago entender, ve que el printf es más elegante, pero porque ahora los números deben estar alineados a la izquierda o a la derecha. Aquí esto, vea por ejemplo este 4 está alineado a qué, está alineado a la izquierda, se alinean los caracteres, los números se deben alinear a la derecha. Entonces una de las cosas fáciles para hacer eso es que yo le puedo decir, vea, el subíndice me lo vas a imprimir en 2 caracteres. Y el número me lo vas a imprimir en 3 caracteres. Vamos a ver qué significado tiene 2D y 3D. Play de nuevo al proyecto. Vamos a ver si no me equivoqué. ¿Cuántas posiciones desea? 5. Entonces ahí está. ¿Sí ven que queda mucho más bacano? Y eso nos acostumbramos a hacerlo con el print D. Ahora, esto porque eran 5 posiciones, pero si son realmente las que necesitamos, por ejemplo, por ejemplo, 10 posiciones. Vea qué belleza. ¡Tarán! Ahí va funcionando. Entonces, arreglo en la posición 0, 88, en la 1, 80, en la 2, 90, en la 3, 54, en la 4, ¿sí o qué? Otra complicación sería que ahí me dijeran, y llene el arreglo con números aleatorios, pero que no se repita ninguno. Hay que, con lógica, ¿qué nos toca hacer? Antes de meter un número, nos toca validar que no exista. Porque, ¿sí o qué? Que no exista. Eso, y si existe, no me sirve, otro lo dejo en un ciclo hasta que me encuentre un número. ¿Por qué? Porque son poquitos números, no se repite ninguno. Pero si nosotros volvemos a ejecutar este programa y yo le digo cuántas posiciones desea y le digo 200, con toda seguridad, pues aquí va a haber más de uno repetido, ¿sí o qué? Yo le puedo decir, no, si yo no quiero repetidos, puedo hacer que mi programa no me, vea, ahí casualmente, vea, el 54 está en la 0 y en la 9, ¿sí o qué? Creo que como tenemos, ahora, si en primera parte del programa entendida, a la perfección, línea por línea,
Pero que sí. Ahora, ahí lo que hemos hecho es llenar el arreglo. Ahora, sigamos con el enunciado. Pues entonces ahorita resulta que vamos a complicar un poquito las cosas. Yo quiero que las posiciones pares, vamos a subrayar de un color, vamos primero, para que estos números no me cambien, como estos son aleatorios, cada que yo haga algo, eso me va a cambiar. Entonces voy a decirle control C, esto sí es manejo de Excel, y voy a decirle aquí que voy a pegar los valores, porque para que no me quede eso como fórmula, me hago entender que si no me siguen cambiando, listo. Vamos a ver, ahí ya me quedó los números, boté la fórmula del aleatorio. ¿Cuáles son los pares aquí? El 64, el 54 y el 38. Estos son los pares. Ahora los impares, obviamente son el resto. En este caso, casualmente, pues, fueron más los números pares que los números, pues fueron más los impares que los pares. Pero eso no... Ahora, es más, hay la posibilidad de que todos queden pares. Sí, o todos impares. Eso podría pasar. Mi software debería validar eso. Vamos a hacerlo primero breve sin validarlo y muy de mala si nos pasa. Y si nos pasa, capturamos el error. Ahí está. Ahí están los números pares. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que esto me quede ordenado, pero no es una ordenación tradicional de vector. Para ordenar el vector, me maldita sea, 2 ciclos for i, ustedes eso lo hacen de memoria. ¿Sí o qué? Ordenar un vector. Los ofendo donde los ponga ordenado un vector, ¿sí o qué? O los ofendo donde les ponga algo tan fácil. No, vamos a hacer una ordenación más bacana. La ordenación es la siguiente. Los números pares, o sea, el 64, el 54 y el 38, los vamos a ordenar descendentemente en las primeras posiciones del vector, que casualmente están ordenados descendentemente, ¿te has dado cuenta? Pero eso fue un arepaso, eso no nos va a pasar siempre. Vamos a ordenarlos. Vamos a ordenar, o sea, en la posición 0 debe quedar el 64, en la posición 1 el 54 y en la posición 2 debe quedar el 38. Y ahora, los números impares, o sea, el resto, los vamos a ordenar ascendentemente en las posiciones que queden restantes del vector. Entonces, eso, en la posición 3 debe quedar el 21, de ahí para allá ordenados ascendentemente. Entonces primero uno dice, coño, ¿cómo hago eso? Uno tiene que planearse una alternativa, tener una estrategia. Entonces ustedes después de mucho cavilar y mucho pensar, porque lo importante en programación no es entender las soluciones del docente. Lo importante en programación es yo tener la capacidad para yo crear mis propias soluciones. Por eso es que la programación nos da tanta dificultad, porque la programación es creatividad pura. Todo bachillerato, todo, o sea, y la mayoría de muchas materias, incluso que ustedes ven aquí en la universidad, todavía son materias muy de repetir, mientras que la programación no. La programación es encuentre sus soluciones. Eso es la malicia indígena de cada uno, eso es lo que tenemos innato en nuestro. Nosotros inventamos cosas. Nosotros somos la única carrera, bueno, como la música no nace de nada. La música nace de las personas que tienen la habilidad para ser músicos, ellos inventan. ¿Sí o qué? Lo mismo pasa a nosotros creamos de nuestro pensamiento, creamos productos que podemos vender. Eso es una maravilla, eso no lo tiene ninguna otra profesión. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces mi estrategia ¿cuál es? Yo voy a crear, primero voy a contar en este arreglo cuántos pares hay y cuántos impares hay. Necesito saber cuántos hay. Después de contar cuántos pares y cuántos impares hay, voy a crear un arreglo con todos los pares. Creo un subarreglo llamado pares. Y después voy a crear otro subarreglo con todos los impares. Ya teniendo separados esos dos subarreglos, voy a ordenar cada uno de esos arreglos. Un arreglo lo ordeno ascendente y otro arreglo lo ordeno descendente. Y luego juntamos los dos arreglos en uno solo. Esa es una solución que a mí se me ocurrió. De pronto aquí no falta el que una persona me diga, profe, das muchas vueltas. Yo encontré otro método en el cual no tengo que hacer eso y me da lo mismo. Yo, y qué tan bacano, mostrame cómo lo hiciste. Abierto a nuevas ideas. Me encanta que ustedes antes me mejoren los programas y cuando alguien encuentre una mejora importante la compartimos en todo el grupo. Yo pensaba que haciéndolo con dos condiciones, la primera con el módulo. No, pero eso de la condición del módulo lo vamos a usar, pero lo del módulo nos va a servir
para saber si es par o es impar, pero eso no te soluciona el problema de cómo lo vas a ordenar. En un solo ciclo, en un solo método de la burbuja, tú no, ¿cómo le vas a decir que te ordene ascendente y descendente al mismo tiempo? No sabes, muy complejo. Por eso, primero, entonces vamos por partes. Primero, vamos a contar cuántos pares hay. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí, después de que llenamos el arreglo, vamos a contar cuántos pares hay. Entonces vamos a tener dos variables. Una variable la vamos a llamar la variable compar. Voy a inicializarla en 0. Esa va a ser la contador de pares. Y otra variable la voy a llamar la conin, que esta va a ser la contador de impares. Ambas variables inicializadas en 0 porque yo no sé cuánto hay. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Después de que llenamos el arreglo, vamos a ver cuántos hay. ¿Por qué es importante saber cuántos hay? Porque yo necesito saber cuántos hay para poder definir los subarreglos correspondientes. Entonces, hago un ciclo para recorrer el arreglo y recuerden esto. Ustedes tienen que aprender a ser muy copietas. Como yo soy tan copietas, me voy a copiar este for de aquí que me sirve. Entonces le digo for ini 0 y menor a n, acá. Pero aquí, ojo, lo que voy a hacer ya no es a llenarlo, sino lo que le voy a decir es esto. Vean esta belleza de instrucción. Si es par, arreglo en la posición i. Si es par, arreglo en la posición i. ¿Qué voy a hacer? Contador de pares. Llévele contador de pares más 1, o sea, contador de par más. De lo contrario, le vamos a decir al contador de impares, llévele contador de impares más 1. ¿Sí o qué? Ahí está. Quedamos con un pendiente, ¿y es cuál? Me dice, pero coño, ¿qué es eso? Es par, eso saca error, eso no existe. Obvio, no existe, lo voy a crear yo. Para no tener que estar preguntando si una cosa es par o no es par. Otra de las condiciones de la programación es que nosotros debemos de ser modulares a lo que más podamos. Cada que puedan meter un subprograma, así sea de una sola línea, métalo. Un programa, entre más dividido esté en subprogramas chiquitos, es un programa mejor construido. Entonces vamos a crear este método SPAR. Ese método SPAR, ¿qué tipo de datos devuelve? Según lo que ustedes ven ahí. Si es, vea, SPAR es el argumento de ¿qué? Del if. Si es el argumento del if, es porque nos debe devolver una variable booleana. Es par que devuelve verdadero si el número es par. Y es par que devuelve falso si el número no es par. Aquí, en este punto, es cuando de pronto alguna gente dice, uy, no, entonces, es porque ustedes deben de tener ya unas bases de lógica. Yo no puedo repetir el curso de lógica. Entonces, las personas que empiecen a tener dificultades con este tipo de cosas, es porque deben de ponerle las pilas a la programación. Si no, los voy a levantar. ¿Ok? Eso sí, pregunten, yo les respondo, pero no, ya, esa es la explicación. Es un método booleano, va a devolver verdadero y falso. De ahí para allá ya es muy difícil pues avanzar. Vamos a crear este método primero SPAR. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear un método público, por el momento todos tienen que ser público, y estático, que nos va a devolver un booleano, que se va a llamar el método SPAR. Como parámetro va a recibir un entero. Pregunta, ¿aquí se puede llamar n? ¿Ustedes qué creen? Pero aquí no se llama n, aquí se llama arreglo en la i. Y pregunta, ¿y esta n será la misma n que la n de arriba? No tiene nada que ver. Esta n es absolutamente independiente de la otra n de arriba. Esa n es el parámetro de esa función. Es que el número que vamos a identificar si es par o no es par. Entonces aquí le vamos a decir, simplemente le vamos a decir arreglo. Entonces aquí le decimos arreglo n. ¿Cómo sé yo si un número es par? Y ojo a vean este método, qué belleza. Yo puedo hacer esto, return n módulo 2 igual 0, listo. Ahí está el método SPAR. Vamos a entender esa línea. Ese método nos dice si un número es par o no. Un método de una sola línea. Lo puedo hacer así. ¿Por qué? Supongamos que n vale 11. 11 módulo 2, ¿cuánto da? 11 módulo 2. 5.5, el que diga 5.5 se para y se va. 11 módulo 2 es 1, porque es el residuo. Entonces preguntamos, 1 igual a 0. Falso, ¿retorna qué? Falso, ¿por qué? Porque 11 no es par. Ahorita, supongamos un número par, 8. 8 módulo 2 igual a 0. Verdadero. 0 igual a 0, verdadero. ¿Qué retorna? Verdadero, porque el 8 es par. Entonces tenemos el método, una sola línea. Ahí nos quedó ya construido. Ahora, si es par, entonces vea lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole,
Estamos diciéndole, contamos los pares y contamos los impares. Muy bien, ahora ¿qué nos toca hacer? Ya que los contamos, ahí sí podemos declarar los arreglos. Entonces vamos a declarar un arreglo, que va a ser un arreglo de pares, que el arreglo de pares, ¿cuántos elementos va a tener? Va a tener new, vamos a darle new, entero, de la variable ¿qué? Contador de pares. Y de forma similar, vamos a crear un arreglo de impares, y el arreglo de impares va a ser igual a un nuevo arreglo de ¿qué contador? Del contador de impares. Ahí, ¿qué hicimos? Creamos dos cositas. Ahora, aquí vamos a ir separando las variables para ir haciendo la prueba de escritorio. Tenemos una variable que es la variable contador de pares. La variable contador de pares, ¿cuánto queda valiendo según este ejemplo? 3. Y tenemos otra variable que es la variable contador de impares. Aquí la variable contador de impares queda valiendo 7. Incluso ni la necesito, porque con una sola, si la resto de n, tengo la otra, pero no calentemos el parche. Dejémosla así, para mayor. Hay veces hay variables que pueden ser el cálculo de otra, pero por facilidad es preferible gastarse un byte más de memoria, 2 bytes que se gasta el entero. Igual tenemos una memoria como de 4 gigas, entonces nos pongamos de amarrados. ¿Listo? Hay veces uno, por claridad en los programas, uno puede sacrificar un poquito de memoria, no mucha. Ahora sí, ¿qué hacemos con estas dos variables? Yo en chiquito un poquito esto. Ahora, con estas dos variables, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorita así, creamos en memoria una cosa que se llama, creamos en memoria un arreglo que es el arreglo de pares, que según este ejemplo, el arreglo de pares tiene 3 posiciones. Y también creamos un arreglo que es el arreglo de impares, y el arreglo de impares tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. ¿Estamos o no estamos? Ese es el planteamiento. Aquí la posición 0, la posición 1, la posición 2. Y aquí tenemos la posición 0, la 1, la 2. Espérate, Excel me autocompleta esto más fácil así. Ahí no arrastrar de aquí de esta puntica. Listo. Ay, hombre, siempre, ¿por qué me peleé tanto? Esa está siempre me queda faltando 1. Listo, aquí está la 6. De la 0 a la 6. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Pero aún no los hemos llenado. Ahorita llenémoslos. Entonces, para poderlos llenar, yo voy a necesitar un subíndice. Va a necesitar, cada que recorramos un arreglo, vamos a necesitar subíndices. Entonces, el subíndice del arreglo se va a llamar I. Vamos a llamar el subíndice de pares, vamos a llamarlo cualquier cosa. Puede ser J, y el subíndice de impares, vamos a llamarlo K. Normalmente los subíndices empiezan I, J, K, L. Eso viene desde la sumatoria, ¿se acuerdan? Haga sumatoria para I desde 0. Eso es heredado de los matemáticos. Los informáticos heredamos eso de los subíndices a partir de la letra I, de los matemáticos, que fueron los que se les ocurrió llamar a los subíndices eso. Ahora, un subíndice no es bueno llamarlo con un nombre largo, que no, me queda muy extensa las expresiones y qué pereza. Entonces, vamos a hacer un ciclo que nos haga esto, pero necesito el subíndice de la I, me lo da el ciclo de la for, pero el subíndice de la J, el subíndice de la K, me toca controlarlos a mí. Vamos a declarar también esos dos subíndices para poder trabajar. Entonces vamos a declarar aquí también las variables entero I, el entero K, que el subíndice de la K empieza en 0, y el subíndice de la J que empieza en 0. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Recorremos, aquí por eso no declaro la I, porque la I la declaro en el for. Entonces le digo, si es par, ya no le decimos que a contador de par. Entonces aquí hay una cosa. Ahora noten esto, NetBeans tiene una cosa muy buena. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes abren un programa mío, es como entrar a la Capilla Sixtina. Es impecable, en orden, la indentación, el estándar, así debe ser. Ahora, si el programa estuviera así, pregunta, ¿se entiende ese programa? ¡Qué horror! Sí, o que un programa así yo le pego. No me sirve, un programa así no le sirve a nadie. Acostúmbrense en hacer obsesivos del orden. El NetBeans tiene una combinación para se llama autoformato de código. Si yo presiono al mismo tiempo la tecla Alt, la tecla Shift y la tecla F, él formatea el código. Y no solamente formatea el código, sino que me dice, ¿sabe qué, papito? Vea, este if, que era un if de una sola línea por el lado verdadero y una sola línea de if por el lado falso, usted no necesita los
las llaves. No es mandatorio, ustedes vieron que funcionó el programa sin eso. Pero lo que sí nos dice es, así no sea obligatorio colocar las llaves, yo le recomiendo que usted le ponga llaves, así sea una sola instrucción. Entonces él autoformateó el código. Alt-Shift F, formatea el código. Cuando ustedes estén digitando, tecleando, yo soy uno que cada 5 minutos presionó Alt-Shift F, Alt-Shift F, y eso incluso le ayuda a uno a encontrar errores. Cuando uno tiene un need metido dentro de un need, metido dentro de un for y tiene mucho nivel de anidamiento, de estructuras de control, a usted se le pierde una llave y eso es muy berraco de encontrarlo si usted tiene el programa desordenado. Si usted tiene el programa melito, ordenado, bien identado, va a ser muy fácil identar el código. ¿Estamos? Entonces, Alt-Shift F siempre formatea el código. Entonces le vamos a decir aquí. Entonces aquí si es par, ¿qué tenemos que decirle? Le decimos al arreglo de pares en la posición. ¿Qué posición? ¿Cuál dijimos que iba a ser el contador del arreglo de pares? J. Al arreglo de pares en la posición J, hágalo igual al arreglo normal, al arreglo general en la posición I. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la J para el siguiente par. Y lo mismo, de forma similar, tenemos que hacerlo para el arreglo de impares. Le vamos a decir, al arreglo de impares, en la posición K, llévele aquí me equivoqué, lleve el arreglo general en la posición I y incrementamos la K para la siguiente vuelta del ciclo. Para probar que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien, vamos a colocar lo siguiente. Primero mostremos el arreglo de pares. ¿Qué tiene? ¿Qué tamaño? Tiene el tamaño de contador de pares, ¿sí o qué? Y mostremos luego, por eso es muy bueno hacerlo por procedimientos, porque si lo hago como un procedimiento lo puedo usar las veces que quiera. Y luego mostremos el arreglo de impares, que tiene como tamaño ¿qué? El contador de impares. Y para estar seguros que lo estamos haciendo bien, coloquémosle un mensaje. System.out.println, digámosle aquí pares. Y después de que mostramos el mensaje, mostramos los pares, después System.out.println, luego digámosle impares. Y vamos a probar, porque hace ratico no probamos. Entonces cuando yo llevo echando código más de 10 minutos y no he probado, me empiezo a poner nervioso. Entonces probemos a ver si vamos bien. Démosle play al proyecto en este momento. Play. Vamos a probar. Este es el momento cuchicuchi después de la clase. Me debe salir primero los pares separados en un arreglo y los impares separados en otro arreglo. Vamos a ver qué dicen, que funciona o no. No sé, yo dudo mucho de mí. ¡Tarán! Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Pares 52, 94, 36, 38, 42, esos son pares. Impares 97, 85, 31, 29, 30. ¡Tarán! Señores, ¿cómo quedó? Melo, ¿sí o qué? Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ordenar estos arreglos, porque ahí están desordenados, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué quiero yo? El de pares descendente. Entonces los de pares descendentes sería el 94 arriba y de último quedaría el 36 para esta ejecución. Para otra ejecución ya nos va a dar otros números porque son aleatorios. Y el de impares quedaría el 1 pues, totalmente inverso a como está ahí, quedaría el 3 arriba y el 97 abajo, ¿o no? Bueno, entonces vamos a ordenarlos, ahí vamos bien. Entonces, siguiente paso. Vamos a crear un método. Esto lo tengo aquí solamente, entonces primero voy a colocar aquí. Me gusta colocar mensajes. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, vamos a colocar aquí el mensaje que diga arreglos desordenados. ¿Sí o qué? Y vamos a dar estas líneas ahí. Vamos a ordenarlo y enseguida vamos a ordenarlo. Listo. ¿Cómo los ordenamos? Fácil. Le vamos a decir, vamos a crear aquí un método o subprograma, pues perdón, todavía estamos en estructurado. Va a crear un subprograma llamado ordenar arreglo. No, le paso como parámetro el arreglo que quiero ordenar, porque la idea de un subprograma es que me sirva para cualquier arreglo. Vamos a crear un método llamado ordenar arreglo. ¿Qué le pasamos como parámetro? Ordenemos los pares. ¿Los pares qué tamaño tienen? Está en la variable compar. ¿Y cómo queremos ordenar los pares? Entonces digámosle que este me lo ordene descendente. Pongámosle un parámetro que sea D. Para que el mismo método
me sirva para ordenar ascendente y descendente. No vamos a hacer un método para ordenar ascendente y otro método para descendente. En un solo método vamos a tirar las dos operaciones. Entonces está el método ordenar arreglo y vamos a crear, ahorita, ordenemos el arreglo de impares y programar es como jugar, hay que disfrutarlo. Esto es muy rico hacerlo pues. Vamos a llamar que esto es contador de impares y esto ¿cómo lo vamos a ordenar? Ascendente. Y después de que los ordenemos, ya digámosle el mensaje, arreglos ordenados. Estos son los desordenados. Entonces ahorita digámosle arreglos ordenados. Y si hacemos las cosas bien, nos debe quedar ordenado, ¿o no? ¿Sí o qué? ¿Qué no? Ahorita, esto está sacando error como un loco. ¿Por qué? Porque esto no lo hemos hecho. Vamos a hacer este método. Este método no devuelve nada, es un void. Entonces digámosle aquí public. ¿Cómo es la cosa? Aquí le vamos a decir public static void. Y aquí pegamos esto, ordenar arreglo. ¿Qué le vamos a pasar? Vamos a pasarle un arreglo. Aquí no lo va a llamar par, sino le voy a pasar cualquier arreglo. Aquí no le va a llamar compar, sino que le va a decir que va a hacer un arreglo que tiene tamaño n. Y esta d la vamos a reemplazar por un parámetro que es un parámetro tipo char, un solo carácter, que lo vamos a llamar el orden. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer el método. Ahora, ya saben que para ordenar un arreglo, vamos a ordenar este arreglo por el método de la burbuja. Para ordenar el arreglo por método de la burbuja necesitamos una variable auxiliar. ¿Por qué? Porque necesito cambiar, por ejemplo, aquí en este caso, miremos el Excel. ¿Cómo quedaría el arreglo de pares? Quedaría 64, 54 y 38. Y el de impares quedaría el resto, 73, 21, 51, 33, 35, 43 y 71. ¿Listo? En este ejemplo, si yo fuera a ordenar este de impares ascendente, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cambiar el 21 con el 73. Entonces, para yo cambiar, si yo tengo un vaso lleno de Coca-Cola y un vaso lleno de colombiana, pero necesito pasarle el contenido del vaso de colombiana al de Coca-Cola y el de Coca-Cola al de colombiana, ¿qué me toca hacer? Necesito otro vaso. O trabajar en el Circo del Sol. Porque yo llego y puedo hacer esto también. Tiro para arriba, volteo. Pero corro el riesgo de derramar un poquito. Si no quiero derramar ni una sola gota, lo más prudente, para no tirármela pues de malabarista, es otro vaso. Entonces ese otro vaso es la variable auxiliar, que es la que vamos a declarar aquí. Entonces vamos a declarar una variable entera auxiliar, que es la que me va a servir para hacer el cambio. Por el método de la burbuja planteamos dos ciclos. Los dos ciclos que vamos a plantear, ¿cuáles son? Vamos a parar aquí un subíndice en la I y aquí vamos a parar un subíndice en J. ¿Qué hacemos? Siempre comparamos la posición I con la posición J. Si el orden es ascendente, como en este caso, el de impares va ascendente. ¿Qué nos toca hacer? Ahí nos toca cambiar el contenido de la I con el contenido del subíndice J. Esa es. Y ya recorremos todo el arreglo, comparando una posición con una otra. Se llama método de la burbuja porque es como si yo cogiera un tarro de champú Johnson y lo volteara al revés. Entonces las burbujas más grandes sube más rápido, las burbujas más chiquitas sube más lento. Por eso se llama método de la burbuja. Todo tiene su, no es las cosas, normalmente las palabras tienen un origen, hay veces muy raro, tienen una anécdota. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos a ordenarlos. Para ordenarlos, entonces planteamos dos ciclos. Ahora, un programador no se debe aprender casi nada de memoria, casi. La ordenación de un arreglo es algo que casi que se lo deben de saber de memoria. Un programador tiene tatuado Dios, Padre, libertad y la ordenación de vectores. Eso no se le puede olvidar a uno, ¿listo? De las cosas que uno debe tener presente siempre. Ahí no deben ustedes, ay, ¿cómo es que se ordena? Y empezar a cavilar. Ya lo deben de tener ustedes muy clarito. Para ordenar un arreglo, planteamos dos ciclos. Haga para la I desde 0 y la I tiene que ser menor a n-1. Siempre el subíndice de la I va a estar una posición antes de acabarse el vector, con incrementos de 1. Ahora planteemos el ciclo de la J. El ciclo de la J se plantea así, siempre se plantea for
entero J, la J siempre empieza una posición luego de la I, por eso siempre empieza I más 1. Y le decimos que el subíndice de la J es menor a N, ese sí va hasta el fondo, con incrementos de 1. Aquí ya vamos a preguntar, pero la pregunta depende del orden. Entonces, si el orden del arreglo, porque por eso le metimos el otro parámetro orden, si el orden es ascendente, ¿qué significa? Si el orden es ascendente, tenemos que preguntar si la posición del arreglo en la posición I es que con la posición del arreglo en la posición J. Ojo, si el arreglo en la posición I es mayor, ojo, si es ascendente preguntemos por mayor, que arreglo en la posición J, como en este caso, miren el ejemplo. Este lo vamos a ordenar ascendente. Lo que hay en la posición I es mayor a la posición J. Compañero, usted todavía tiene agua. Ya la tomó. ¿Me regala un poquito? Es que estoy enfermo de la garganta, hermano. Qué descanso, hermano, estaba seco. Tranquilo, yo no tengo mal aliento ni nada. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, arreglo la posición I y la posición J. Es mayor, listo. Fíjate, es que he estado más enfermo, voy a chupar aquí. Esta pastillita, no, ya es una pastillita por la carraspera. Y es que me tomé un juguito de curúa, lo más de bueno ahorita antes de empezar, y pensé que me iba a durar por toda la clase. Pero ahí está. Si arreglo en la posición I es mayor a arreglo en la posición J, entonces tenemos que cambiar las dos variables. Para cambiar las dos variables le vamos a decir que auxiliar es igual a arreglo en la posición I. ¿Sí o qué? Luego le decimos que si arreglo en la posición I, ahora le decimos que si arreglo en la posición I, le llevamos arreglo en la posición J, y por último le decimos que arreglo en la posición J es auxiliar. Ok, ahí está. Eso era si el orden era ascendente. Si no pasa eso, no cambiamos. ¿Sí o qué? Solo es si es mayor que cambiamos. Si es igual o menor, no hay que cambiarlo. Pero eso era si el orden era ascendente. De lo contrario, si el orden no es ascendente, entonces es la misma pregunta, pero solamente cambia un detallito. Cambia el signo. Para ordenar descendente, ya no le decimos mayor, sino menor. Y eso es todo. Magia. ¡Pum! Funciona. Recuerden el video que vimos. En la primera clase, los programadores somos los wizards del futuro, hacemos magia, esto es magia para los mortales. Nosotros ya somos los Highlanders, que sabemos hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Ahí está, vea que cuando le digo al chef, él como que mueve unas cositas, formatea, que todo quede con despacito, pule el código, vea que yo cada ratico al chef para garantizar que mi código sea digno de mí. Ahí está, ordenamos el arreglo. Entonces dice, arreglos desordenados. Mostramos los pares, mostramos los impares. Ordenamos el arreglo de pares descendente, ordenamos el arreglo de impares ascendente. Después le decimos arreglos ordenados. Ya, mostramos los pares, ya deben estar ordenados. Y si hasta el momento vamos bien, esto debe funcionar y alisten un tarán bien grande. Vamos a darle play al proyecto, a ver. Play. ¿Cuántas posiciones desea? 10. Vamos a probar. A ver si es verdad. Arreglos desordenados. Vean, esta vez quedaron más pares que impares. Pares, 46, 14, 90, 54, 94, 96, ahí vamos bien. Impares, pero estamos en desordenados. Impares, entonces aquí aparece 0, 51, 67, ahora ordenados. Entonces miramos, los pares están perfectamente ordenados descendentemente y los impares están perfectamente ordenados ascendentemente. No, porque ese tarán tan merece. ¡Tarán! Hay que hacer uno más fuertecito, vamos mejor, ¿sí o qué? Ahí vamos, ¿sí o qué? Ahí vamos. Por último paso, pero esto no me pedía el enunciado. El enunciado me pide es mostrarlo en el arreglo original, pero ya está, pues ya matamos el tigre, no vamos a asustar con el cuerno, ya hicimos lo difícil, ya vamos de bajada. Ya llegamos a Minas, de ahí para allá, para pintadas, bacano. Listo, entonces ahora, bajando es mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar los dos arreglos en el arreglo original. Y mostramos el arreglo original y ahí sí, le quitamos todos los mensajes porque eso eran mensajes de prueba. ¿Sí o qué? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Fácil, ¿sí o qué? Que, pues, programar es una bobada, hombre. Eso yo no sé qué es lo que les es de difícil. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora que ya tenemos el arreglo, bueno, ahorita comentaríamos todo esto porque eso son mensajes nomás para hacer pues más didáctica la cosa, pero el enunciado me dice, muéstremelo primero muéstremelo normalito y después me lo mostras todo como te quedó ordenado, Melito. Ahora, vamos a meter los dos arreglos, incluso no hay ni necesidad de meterlos, porque si nos damos cuenta el enunciado dice, ¿cuántas posiciones desea sin ordenar? Me lo muestra sin ordenar. Y luego, ¿qué me lo muestra? Ordenado. Entonces, muy fácil. Yo podría hacer lo siguiente, ya que tenemos esto, no, ¿sabe qué? Me las voy a tirar de vivo, no los voy a ordenar porque aparte eso ya me está acabando el tiempo. Entonces, ya para ordenar, ¿cuántas posiciones desea? Llenamos al arreglo. Después de llenar el arreglo, ¿qué hacemos? Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo desordenado. Mostrar el arreglo. Desordenado queda muy feo, más fácil, sin ordenar. ¿Sí o qué? ¿Qué me dice el enunciado? Que coloque la palabra, peguémonos al enunciado. ¿Cuántas posiciones desea? Hasta ahí vamos bien. Entonces después vamos a colocar la palabra sin ordenar. Vamos a hacerle caso, vamos a ser bien exigentes con el enunciado y vamos a darle gusto al usuario a los requerimientos. Los requerimientos dicen sin ordenar. Sin ordenar, ¿y qué? Ya tenemos que ver, mostremos el arreglo. Le decimos aquí, mostrar. ¿Sí o qué? Mostrar arreglo, mostramos el arreglo original de tamaño N. Hacemos toda esta vuelta, contamos los impares, llenamos, ¿sí o qué? Y esto, entonces ya vamos, no mostremos esto para qué, sino que ya luego de eso ordenamos el arreglo. El de pares lo ordenamos descendente, el de impares ascendente. Y después ya digámosle, ¿cómo es? El mensaje nos dice sin ordenar y después nos dice ordenado. Vamos a hacerle caso. Aquí nos sale la palabra ordenado para ser bien exigentes con el enunciado. ¿Y qué hacemos? Mostramos primero el arreglo de ¿qué? De pares, que ya está ordenado, y después mostramos el arreglo de impares. No hay ni que meterlos en el arreglo original. El usuario no me dice eso. El enunciado me dice, me lo muestra. El enunciado no dice, me lo mete. Si hubiera me lo mete, yo lo metía, pero como no, entonces lo mostramos. Listo, ahí está. Vamos a darle play al proyecto y este ya sería el último tarán. Llamamos a lista y nos vamos. ¿Cuántas posiciones desea? 10. Enter. Ahí está, miremos a ver si nos funcionó. Sin ordenar, 90, están revueltos. Vea que sin ordenar están revueltos a pares, impares, en cualquier orden. ¿Tarán, sí o qué? Pero ya el ordenado es una belleza. ¿Por qué? El ordenado, caramba, me perdí el mouse, aquí está. El ordenado está, primero, los pares. 94, 80, 52, 48, 18, 4. Ahí está el punto de inflexión. Luego empiezan los impares, que incluso hay uno repetido. 39, 39, 55, 97. Tarán, hemos acabado. Eso es todo por hoy. Si le ha gustado, dale manito arriba. Nos vemos en la próxima.